Buenas tardes, bienvenidos todos a la octava ponencia del Seminario Permanente de Bioética Médica de la plataforma Bioética y Ambiente, que tiene como objetivo general identificar los principales problemas de salud relacionados con el deterioro ambiental y la crisis climática actual, con el fin de promover y construir hábitos y prácticas sostenibles en la comunidad. La ponente del día de hoy es la doctora Estefanía Gastelum Burruel, licenciada en Medicina General, cursando actualmente la especialización en Medicina Familiar en el Hospital General del Estado de Sonora. Tiene 6 años de trayectoria trabajando en el sector rural y urbano. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la semblanza y muchas gracias por permitirme poder dejar un cachito de este tema y por confiar en mí. Y pues cuando usted guste empezamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Le vamos dando poco a poco y ya si surgen dudas o preguntas, pueden levantar la mano, se pueden comunicar por el chat y pues nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por estar aquí y cuando ustedes digan empezamos. Iniciamos. Perfecto. El tema que voy a presentar es parasitosis por contaminación de las fosas sépticas en comunidades rurales. El giro que le quisimos dar a este proyecto que surgió de una plática con la doctora Lucy Ramírez es el cómo afecta el medio ambiente en las enfermedades que se desarrollan en las comunidades tanto rurales como urbanas en el lugar. Conseguí dos artículos que me pareció súper padre que Hermosillo, Sonora aparezca en el mapa en revistas científicas que se van a mencionar en esta presentación. El que guste después de la plática, les paso el link o les paso el artículo para que lo revisen. Está muy padre el artículo y está muy fácil de digerir. Entonces empezamos. No me deja avanzar. Déjenme. No puedo avanzar la diapositiva. Ok, ya. Ok. Doctora, no está transmitiendo, no está compartiendo su ¿La pantalla? presentación. Sí, ¿No sale? no, se ve usted, pero no se ve su presentación. A ver, ¿ahí aparece? No, No. A ver, déjenme dejar de compartir y volver a compartir. listo, ahora sí. ¿Ya salió? Puede, puede compartir, por favor. Ok. ¿Ahí se comparte? Sí, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, pues el tema es parasitosis por contaminación de las fosas sépticas en comunidades rurales. Y algo que me pareció importante fue tener estos dos conceptos muy definidos y bien entendidos. El primero es parásitos. Según la Organización Mundial de la Salud, un parásito es un organismo que vive a expensas de otro organismo llamado hospedador, obteniendo de él nutrientes y refugio, a menudo causándole daño. Y el otro concepto muy importante es parasitosis. Una parasitosis, según la OMS, es una enfermedad causada por parásitos, organismos que viven a expensas de otro organismo, o sea, el huésped, causándole daño o enfermedad. Teniendo claros estos conceptos, pasamos a la epidemiología de la parasitosis. La parasitosis intestinal continúa siendo una amenaza a la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estimaba que aproximadamente 450 millones de personas padecen enfermedad parasitaria, siendo la población infantil la más afectada, como en el caso clínico que veremos más adelante. La prevalencia, me dio mucho gusto encontrar prevalencia de caza de aquí de Hermosillo, Sonora. Al noroeste de México, en el estado de Sonora, un estudio publicado en el 2014 reportó una prevalencia de parasitosis intestinal de 37,8% en 320 escolares de localidades suburbanas y rurales de Hermosillo.
y un 77% en 160 personas escolares rurales al sur de este estado. Los agentes más comunes que saltaron en este artículo fueron la Endolimax nana, presentándose en un 20.8%, la Giardia duodenalis en un 18.8%, Entamoeba coli en un 12.6%, Entamoeba histolítica dispar en un 4.9%, Entamoeba butichi en 4.2% y Lemenolepis nana en un 2.4%, que fue la de menos prevalencia. La prevalencia por nivel de urbanización, esto se dio en un periodo de 2010 a 2015, en donde se estuvo en este mismo artículo revisando la población. Me gustó esta tabla porque ahora te lo marca por urbanización. En los urbanos nos damos cuenta de que los porcentajes son un poco más bajos y van subiendo al momento de ser suburbanos y rurales. Todo esto debido a, como lo menciona el título anterior, a la contaminación de las fosas sépticas, a la baja información acerca del lavado de manos, a varias cosas que vamos a checar, que a mí, en lo personal, como médico familiar, es mi trabajo el poder poner al tanto a la población para que esto se deje de presentar en cantidades como las que vemos en estas tablas, ¿no? La Endoligmax nana es en un 14.5% en los urbanos, sube hasta un 23.3% en suburbanos y en rurales a un 24.9%, lo que nos dice que conforme a los escolares van pasando a comunidades más rurales, eso va en aumento. Entonces sí se va presentando como como una enfermedad en la cual debemos de actuar y debemos de darle sanitización y educación a los escolares y a los padres y a la población en general. Los factores de riesgo para parasitosis es una mala higiene en manipulación de alimentos, ya que yo trabajé 4 años en una comunidad rural, fui médico ya titulado rural después de mi servicio social. Y no es que haya una mala higiene en la manipulación de los alimentos, sino que simplemente el agua a la que en zonas rurales tenemos el acceso, es agua a veces que no está bien tratada o que se manipula de una manera a la cual no es la más correcta o la más saludable. La deposición inadecuada de las excretas también es algo muy importante, ya que muchas personas se dedican al campo y pues tienen grandes jornadas cuando salen a campear a sus vacas y pues hay deposición inadecuada de excretas en el mismo lugar y pues no podemos cambiar esto, ya que pues es, es la manera en la que ellos se manejan, ¿no? El mal manejo de utensilios de cocina, el a veces utilizar el mismo cuchillo para picar las verduras, como para picar las carnes, como para manipular otro tipo de alimentos, no se debe de hacer, se debe tener un cuchillo para cada cosa y estarse limpiando en caso de que se deba de usar para otras cosas en los alimentos. El tener mascota también es como un reservorio para traer las parasitosis hacia nuestra casa y hacia nosotros. Las zonas sin acceso a agua potable. Muchas veces también me tocó ir a campear con las personas de la comunidad en la cual yo estaba y pues ya estando en el campo tienes que tomar agua de pozos o tienes que tomar agua de ríos. Entonces eso tampoco ayuda a que esta enfermedad se deje de presentar. La contaminación ambiental, que es el fecalismo ambiental y el agua pues que no es segura, ¿no? También me tocaba que a muchos escolares, no sé, se les acababa el agua y tenían mucha sed y tomaban agua pues de la llave, en la cual no estaba al 100% bien tratada. Las fosas sépticas, que es el tema central de esta plática, ya que pues en el lugar en el que yo me encontraba había fosas sépticas, las cuales a veces se hacen un poco muy cercanas a las tuberías del agua potable y esto hace que se contaminen y que surcan las reinfecciones en los niños o en los adultos. El bajo nivel educativo, ya que el lugar en el que yo estaba había escuela, sí tenían primaria multinivel y telesecundaria. Próximamente me acabo de enterar que va a haber
un telebachillerato que está súper bien, pero sí el llegar a esos niveles educativos a veces es difícil, ya que a veces a mí como médico me tocaba ir a dar clases educacionales a las escuelas, porque las personas casi no llegan a esos lugares ya que son de difícil acceso. A mí me tocaba entrar en terracería 1 hora 50 minutos, entonces pues a la mayoría de las personas a veces se les complica el llegar a esos lugares de difícil acceso y la educación pues por lo tanto no llega, ¿no? O a veces batallábamos mucho para que pudieran tener algún maestro que se quisiera acercar a esas comunidades. La pobreza lo menciona como un factor de riesgo también, ya que el bajo nivel académico o el no conocer un poco, se les hace fácil ingerir el agua pues, de los pozos, de los ríos, sin saber qué tipo de animales pueden contraer o qué tipo de parásitos pueden contraer. Entonces vamos a lo mismo del bajo nivel educativo. La interrupción temprana de lactancia materna, ya que los anticuerpos IgA se dan a través de la lactancia materna y las madres a veces lo transmiten al niño y les ayuda a no tener ese tipo de, o hacer un poquito, el cuerpo ya reconoce cuando algún parásito entra en el, en el producto, en el niño, y les ayuda a que no pueda, a que esta enfermedad no les afecte tanto. El hacinamiento en niños de guardería, ya que decía ahí mismo que los niños babeaban los juguetes y se iban pues transmitiendo todo ese tipo de parásitos. El realizar actividades en aguas contaminadas como natación. La desnutrición también es otro factor de riesgo, ya que no es lo mismo que una parasitosis ataque a un niño el cual está bien alimentado, el cual tiene una buena salud, a un niño el cual tiene desnutrición y pues esta enfermedad lo va a atacar un poco más, más grave, ¿no? Los mecanismos de transmisión es frutas y legumbres abonadas con estiércol, mal lavadas o mal procesadas antes de ingerirlas, fuentes de agua contaminada, ya que sí me tocó no nomás en la comunidad rural donde estuve, yo estudié en una universidad de Ensenada, en Xochicalco, y también me tocaba, había pueblos adyacentes a Ensenada como San Quintín, en el cual en esos pueblos se sembraba fresa y las fresas eran tratadas con aguas negras. Entonces, sí, de que todavía existen estas prácticas, lo existen y son una fuente de transmisión muy importante para ese tipo de enfermedades como son las parasitosis. Una mala técnica de lavado de manos después de haber manipulado tierra, como sucede en personas que trabajan en el campo. Había muchas veces que las personas llevaban su lonche, a mí me tocaba verlas trabajar en el campo, manipular la tierra para las cosas que sembraban y después comerse su alimento sin lavarse las manos o en dado caso se las lavaban en el río. Y pues como antes mencionamos, el agua que es maltratada también ayuda a que las parasitosis estén presentes en el organismo. Mediante el consumo de carne mal cocida o de campo, que también vamos a lo mismo, las vacas o los animales que estos personas tratan, pues los consumen el agua que es como de río o de campo, ¿no? Que tampoco es la mejor. Por objetos personales como lo son sábanas, ropa, toallas, por llevarse las manos a la boca, que volvemos a la transmisión que es fecal oral, ¿no? Eh, Como prevención, que es en el rubro donde yo como médico familiar entro y el rubro en el cual más me sé desenvolver, para poder yo dejarle al paciente. Nosotros manejamos varias fases. La primera fase que manejamos con el paciente es la contemplación, ya que es donde el médico familiar hace su sistema de prevención y les mete la idea a los pacientes para que eso se queden con la idea, la procesen y ya después de que vuelvan a consulta con nosotros, empezamos con la fase de acción, viendo si el paciente está o no listo y ya después el paciente solito pues se queda con la prevención y empieza a desarrollarla y es cuando ya empezamos a hacer un cambio en los pacientes, ¿no? En la prevención podemos evitar ingesta de verduras crudas, el mencionarle a los pacientes que cociendo las verduras pues es más higiénico y les va a ayudar un poco a que se eviten este tipo de enfermedades, en la eliminación adecuada de excretas, el mencionarles que no se debe de hacer en el campo y en caso de hacerlo, el
el manejarlas bien y no pues dejarlas al aire libre para que ese tipo de enfermedades no se den. El control de la contaminación del suelo, o sea, no tratar las aguas con aguas negras. El prevenir y tratar la desnutrición en nuestros pacientitos, pues siempre que vemos niños en consulta, el tratar de que estén lo mejor alimentados, el saberlos cuándo referir a nutrición para que estos pacientes tengan más fuerza y no se vean tan afectados por este tipo de enfermedades. La disponibilidad de agua segura, ya que en esto nos vamos a meter un poquito en tratar con gobiernos y con el apoyo de otras, agarrarnos de otras instituciones, ya que no depende completamente de nosotros el que el agua segura llegue a estas comunidades, pero sí depende de nosotros el decirle a la población que hagan reportes o que pidan un agua un poco más limpia y más segura, una buena práctica de higiene personal, el decirle que se laven las manos antes y después de ir al baño, el lavarse las manos antes y después de comer. En las escuelas también cuando salen a lonche los niños, el lavarse las manos, el decirles que no deben de tocar tierra o no deben de tocar los fómites, como las mesas o los lugares donde se sientan a comer, para después comerse su lonche, que si ya se lavaron las manos, se dedican a comer y ya después pues, pueden tocar las cosas y volverse a lavar las manos cada vez que sea posible después de, de tocar fómites, ¿no? La educación sanitaria, nosotros como médicos familiares, médicos generales, que estamos en la batalla como primer nivel de atención, o sea, el ir a las escuelas, el dar pláticas, el mencionarle a los niños que existen, los niños absorben toda la información, son muy nobles, la verdad, al momento de nosotros darles pláticas, ellos absorben toda la información y se quedan con ella como esponjitas, y el decirles, te tienes que lavar las manos, tienes que enseñar en tu casa que tus papás también lo deben de hacer, lo puedes platicar con tus primos, lo puedes platicar con tus abuelitos y los niños son como promotores de estas prácticas y nos ayudan un poco a que esto disminuya. El tratamiento adecuado de enfermos, las uñas de las manos bien cortadas, porque ahí mismo en las uñas pues se almacena em, al momento de tocar la tierra, podemos tener tierra por debajo de las uñas y pues ahí es cuando nos llevamos la comida a la boca y cuando nos enfermamos, ¿no? Las campañas de desparasitación, que en realidad en mi centro de salud sí se realizaban cada 6 meses, y el esterilizar, pues, los juguetes de los niños cuando estos van a guarderías, ¿no? Ahora nos vamos con un caso clínico. En este caso clínico es de aquí de Hermosillo, Sonora. Se nos presentó un paciente masculino de 10 años de edad, el cual se encuentra en una zona rural, tiene acceso limitado al agua potable, con antecedentes de desnutrición leve y presenta hábitos de higiene deficientes, ¿no? Al momento de estarle preguntando, nos dimos cuenta que tenía hábitos de higiene deficientes, ya que la madre refería que a veces el niño andaba descalzo, que a veces el niño agarraba tierra, jugaba con tierra, se la llevaba a la boca y que contaban con fosa séptica. Eso es lo más importante y que pues la fosa séptica estaba adyacente a las tuberías con las que se manejaba el agua. El motivo de consulta es que el pacientito presentaba dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Y la mamá, pues por eso lo llevó a la consulta. Como historia clínica, los datos pivote más relevantes, el paciente presentó episodios de diarrea intermitente, la cual durante los últimos 3 meses fue con heces frecuentes y a veces mucosas. Refirió dolor abdominal difuso, especialmente en la región periumbilical. La madre notó que ha perdido peso en el último mes y el niño se queja como que se fatiga, como que se cansa cuando camina. La madre refiere que cuenta con la fosa séptica que está adyacente a las tuberías y que a veces el niño sale corriendo y anda jugando en el patio y no le hace caso y se pega a la manguera para tomar agua. Sus signos vitales están dentro de los límites normales. El abdomen era blando, con sensibilidad leve en región perumbilical. Signos de defensa o rebote estaban negativos. En el examen físico, los signos vitales dentro de los límites normales. El abdomen estaba blando, con sensibilidad leve en región perumbilical.
El peso y la altura estaban por debajo de los percentiles para la edad. Le mandamos a hacer pruebas diagnósticas y lo único que saltó en las pruebas diagnósticas en su biometría hemática fue una anemia leve y eosinofilia. Como impresión diagnóstica, ya combinando todo, viendo el contexto del niño, viendo los datos pivote, examinando el caso clínico, llegamos a la conclusión de que era una parasitosis por Giardia lamblia. Como tratamiento le dimos metronidazol, se lo calculamos a 15 miligramos kilogramo día y lo dividimos en 3 tomas y mencionamos que alguna alternativa en caso de no funcionar la primera era el tinidazol en menores de 3 años, calculado 50 miligramos kilogramos, dosis única. También como tratamiento, como médico, nosotros, como los médicos familiares, agarramos a la mamá, le empezamos a dar prácticas de buena higiene, de buen lavado de manos, de el educar al niño a que no anduviera descalzo afuera de la casa, el corregir la desnutrición, lo referimos a nutrición y a pediatría para complementar y le dimos vitaminas y minerales por la desnutrición y los percentiles que el niño tenía por debajo del valor normal. Mm, y vamos a ver un poquito del tema de giardiasis, que es lo que se presentó en este caso clínico. La giardiasis se considera la parasitación más común en el mundo. El periodo de incubación de la giardiasis es de 5 días. El máximo de prevalencia es entre los 2 a 6 años, pero también se presenta en menores de 2 años. Afecta al intestino delgado, sobre todo a la porción del duodeno y del yeyuno proximal. El ciclo vital que cuenta la giardiasis es en el intestino delgado, cada quiste libera 2 trofozoitos. Después, en el intestino grueso, los trofozoitos se enquistan. Después de esto, el enfermo elimina quistes en heces y los quistes son los que contaminan el agua y los que contaminan los alimentos. Entonces, si un paciente sano ingiere agua o alimentos contaminados con quiste, volvemos otra vez a la enfermedad y esa enfermedad no se quita, que fue lo que nos estaba pasando con el paciente que les mencioné en el caso clínico. El pacientito este volvía cada cierto tiempo con el mismo cuadro clínico presentando su parasitosis ya que pues las medidas de higiene eran deficientes todavía y el problema de las fosas sépticas y el agua contaminada no se resolvía. Entonces es un ciclo el cual se sigue cumpliendo hasta que alguien lo frena y pues lo para y se deja de presentar, pero es difícil en comunidades rurales que este ciclo se deje de presentar. No imposible, pero sí muy difícil. La evolución clínica, hay un portador asintomático, puede presentarse una diarrea aguda infecciosa. La diarrea crónica con signos y síntomas gastrointestinales son persistentes. Hay un retraso en el crecimiento, hay dolor abdominal crónico, que esto es algo que nos importa mucho a nosotros, ya sea a los pediatras, a los médicos generales, a los médicos familiares, que los niños con parasitosis, además de presentar esta enfermedad, presentan retraso en el crecimiento y aparte presentan retraso en la escuela, ya que al momento de tener desnutrición, pues no se pueden concentrar, no rinden igual. Entonces es algo que a largo plazo puede llegar a afectar a este niño si no se trata bien una parasitosis. Como evolución clínica, me gustó, encontré esta tabla, la cual me pareció muy útil, ya que te menciona los síntomas y te menciona el porcentaje de frecuencia con la que se presentan. La diarrea se presenta en un 64 a un 100%, o sea, casi siempre la van a presentar. Hay un malestar general en el cual ellos se sienten cansados, les duele el cuerpo, se sienten mal, es de 72 al 97%. La distensión abdominal también es muy importante, se presenta en un 42 a un 97%. Estos niños van a tener flatulencias en un 35 a un 97%. Ellos lo mencionan también como retortijones abdominales en un 44 a 81%, que viene siendo un cólico. Las náuseas en un 14 a un 79%. Heces estatorreicas de un 15 a un 79%. La anorexia de un 41 a un 73%. También van a ser niños escolares, los cuales la mamá refiere que no quieren comer, que están bajando mucho de peso y que también es uno de los motivos de consulta más comunes que nosotros tenemos en las instituciones, ya que casi siempre traen al niño y dicen, es que no sé por qué no quiere comer, dice que le duele la pancita, siempre se queja.
casi siempre yo le doy la comida y no me quiere comer absolutamente nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pescar a estos niños y tratar de pensar siempre en un diagnóstico de parasitosis. La pérdida de peso en un 53 a un 73% y el vómito es en un 14 a un 35%. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Hay diarrea no disentérica, hay diarrea persistente, diarrea intermitente, retraso del crecimiento, vamos a tener un dolor abdominal crónico y lo vamos a corroborar con un coproparasitoscópico seriado que tiene una sensibilidad del 90%, que casi en todas las instituciones pues lo tenemos. Es una prueba buena, bonita y barata que pues está a la orden del día y la podemos utilizar como una herramienta para pues el diagnóstico, ¿no? Que clínicamente también el diagnóstico es muy evidente. La detección de antígenos de Giardia en heces, que tiene una sensibilidad del más del 95%, que sería como que la más utilizada. Y también podemos apoyarnos en una reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento de la yardiasis mencionaba que el número 1 es tinidazol en menores de 3 años, calculado 50 miligramos kilogramo una vez al día, o la nitaxoxanido, que es de 1 a 3 años, 100 miligramos sobre 5 mililitros 2 veces al día por 3 días. De 4 a 11 años lo calculamos a 200 miligramos, o sea, 10 mililitros 2 veces al día por 3 días. En menores de 12 años son 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Después el metronidazol, 15 miligramos kilogramo día en 3 dosis de 5 a 7 días. El albendazol en menores de 6 años, 400 miligramos una vez al día por 5 días. Y pues eso sería todo. No sé si hay dudas, comentarios, si alguno de ustedes, si hay personas aquí del estato médico, si alguno de ustedes quiere compartir algún caso acerca de parasitosis, si a alguien le ha pasado, si alguien ha trabajado en zonas rurales o si alguien tiene alguna propuesta o ha ido a dar pláticas a alguna escuela, algo que gusten comentar o alguna pregunta. Es el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. Voy a dictar el token para los que están visualizándolo por Facebook o YouTube. El token es la manera en que pueden registrar la asistencia para su constancia. El token es 3 O mayúscula Z1. Repito, 3 O mayúscula Z1. Como en las ponencias anteriores, casi siempre menciono este de aquí, a lo mejor no se observa bien, es el decálogo de la conbioética, el decálogo de atención primaria de salud, y señalo la relación que tiene con ese tipo de actuar en donde se garantiza, pues es un plan que se tiene entre los países de la OMS en la atención primaria de salud para erradicar la pobreza o poder llegar a las mayor personas posibles con una cobertura con los derechos de salud. Y en el decálogo promueve, en relación al tema del día de hoy, que ahorita que lo estoy revisando, yo creo que el principal punto que se relaciona con el día de hoy es el número 4, que dice: promover el autocuidado de la salud en los individuos y la corresponsabilidad de la comunidad en un ambiente de solidaridad. Sí, el comentario para Rafael Martínez Yepes en los comentarios por el chat mencionan en dónde se puede conseguir el decálogo. Es de acceso libre, sí, en la página de Conbioética. Sí. Está cerrado tu micrófono, Lucy. De lo que había mencionado es de que lo que está relacionado con el decálogo del día de hoy de bioética y la atención primaria de salud es el número 4, con la plática que dio la doctora Estefanía, que menciona: número 4 es promover el autocuidado de la salud
en los individuos y la corresponsabilidad de la comunidad en un ambiente de solidaridad. ¿Alguien tiene alguna pregunta del chat? Preguntan aquí Rafael Martínez Yepes, ¿en dónde se puede conseguir el decálogo? Si es de acceso libre. Y sí, es de acceso libre en la página de Conbioética, nomás es de fácil acceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cederle el micrófono? ¿O en el chat? Voy a repetir el token, sino para finalizar el día de hoy. El token de hoy es 3 O mayúscula, Z y 1. Repito, 3 O mayúscula, Z y 1. Si no hay alguna pregunta, damos finalizado el día de hoy y agradecemos la participación de la doctora Gastelum. Muchísimas gracias, doctora.